Juan Enrique Cadiñanos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Me decía limitado el daño, pero el miedo sigue todavía presente en el mercado al mismo nivel que el 5 de agosto, cuando tuvimos aquella caída. No tanto, es verdad que yo creo que la situación es distinta en cuanto al impacto y sobre todo la repercusión que pueda tener a nivel mundial. Pero volvemos otra vez a ver una foto muy negativa, volvemos otra vez a ver un balance en general bastante pésimo, sobre todo a nivel sectorial, en el que hemos visto cómo jornada tras jornada, y en este caso vamos viendo cómo el performance del día de ayer en general en Estados Unidos a nivel sectorial fue bastante crítico. Podemos hablar de ciertos sectores que se salvan, consumo defensivo, la parte de utilities, parte en este caso de salud, pero el resto de sectores claramente negativos, sobre todo la parte tecnológica, como se sigue pegando varapalo tras varapalo. Hemos visto un verano bastante complicado para este sector, difícil, sobre todo en cuanto a que ha sido distinto, ¿no? Hablamos de un sector que normalmente funciona como refugio, funciona como un sector defensivo, y yo creo que este verano ha quedado claro que ha vuelto de nuevo, ¿no? La volatilidad a la renta variable en un escenario, como digo, bastante complicado. Estoy de acuerdo con Powell en el Jackson Hole cuando hacía referencia a que el empleo es un problema. Lo llevamos diciendo más de 2 años, que el empleo en Estados Unidos es un problema. En Europa también lo es, por supuesto. Pero no estoy para nada de acuerdo en que comente que la inflación ya no les preocupa. Me gustaría saber cómo la van a intentar solventar bajando tipos y haciendo en este caso que la economía vuelva a fluir cuando la situación más problemática que tienen ahora mismo sigue siendo el empleo. A partir de aquí, ¿qué se puede esperar? ¿Es un movimiento que debería paliarse cuando nos acerquemos a las elecciones estadounidenses o está más en el fundamento del inversor, está más en la decisión de la Fed, está más en fundamentales del mercado ahora mismo? Bueno, yo creo que el fundamental es turbio, por decirlo de alguna forma, sobre todo por la deuda. Es verdad que el resto, en general, las referencias macroeconómicas siguen teniendo un calado importante y siguen teniendo un trasfondo, entre comillas, sostenible. Hemos visto relativamente buenas cifras en el PMI, hemos visto un PIB con cierta holgura, hemos visto datos de IPC negativos, pero recuperando parte de ellos a corto plazo, aunque es verdad que la inflación anualizada sigue siendo un problema en Estados Unidos, pero yo creo que el balance general desde el punto de vista del análisis fundamental es bueno. Ahora bien, si hablamos de deuda, lógicamente eso eclipsa totalmente toda la situación macroeconómica, todas las referencias, tanto desde el punto de vista macro como micro, ¿no? La parte de resultados empresariales y todo el balance que hay empresarial. No hay que olvidar que en el año 2024, a principios del año 2024, Estados Unidos solicitó en marzo el quite, en este caso del techo de la deuda, por riesgo de quiebra sistémica, es decir, riesgo de impagos, ¿no? A deudas tanto a particulares como a países. Y esto, lógicamente, es un problema que parece que ya nos hemos olvidado de él y que, lógicamente, esto va a traer cola y que va a traer mucho mensaje de fondo en el medio plazo. La situación, como digo, es complicada, pero aún así vamos viendo como los precios en cuanto a los índices de renta variable generales van siguiendo y van acercándose a máximos. En el caso del Standard & Poor's, en el caso del Nasdaq, en el caso de la parte del DAX, en el caso del Dow Jones, en índices y en otro tipo de activos como ha podido ser el oro y ciertos metales. En general vamos viendo una renta variable que sigue bastante compacta, que sigue bastante sólida. Es verdad que tenemos cierta volatilidad con volumen creciente en caídas, como podemos ver en el gráfico del Standard & Poor's, en el cual veíamos cómo no conseguía volver a intentar ese ataque hacia el entorno de los 5.670 puntos y vuelta de nuevo a caer con esta sesión en la jornada de ayer bastante negativa y, como digo, con un volumen interesante, ¿no?, en cuanto a ese retroceso. Con esto quiero decir que va a ir a los 5.000 de nuevo, para nada, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un escenario en el que los precios, los mercados de renta variable tienen que descargar parte de la sobrecompra que tienen acumulada. No descarto que el Standard & Poor's se vaya al 5.400 o incluso al 5.300, pero por el momento no veo indicios, lo comentábamos la semana pasada, de que los mercados vayan a cambiar la tendencia o que vaya a haber un cambio de tendencia en renta variable. Por lo tanto, yo creo que el escenario seguirá estando ahí. Esa posible bajada de tipos en la Reserva Federal, que irá acompañada de gran parte del resto de bancos centrales, también dará alas a una economía y a una renta variable tanto en Estados Unidos como en Europa, que podrá apoyarse ante esa acción para volver de nuevo, ¿no?, a reflejar impulsos en sus balances.
Hemos comentado esta mañana, hemos visto una fotografía alrededor del petróleo, Juan Enrique, y de cómo además una pérdida de soportes, dicen desde distintas casas de análisis desde Estados Unidos, de los $67 le llevaría al petróleo a los 55, es decir, que cuidado que el suelo puede estar todavía complicado. Está el tema de Libia, está el tema de Irak, está toda esa fotografía de Kazajistán alrededor de una producción que estaría dejando ahora mismo la posibilidad de que una demanda menor para una producción demasiado amplia nos deje una holgura que puede ser peligrosa para el precio del petróleo. ¿Qué puede hacer el inversor en ese entorno en el que el suelo está complicado? Hay miedo a que eso se rompa. Bueno, está muy complicado y es verdad que la situación es cuanto menos difícil, ¿no? Me refiero a que gestionar el escenario actual no es fácil, estoy de acuerdo. Yo creo que no hay indicios en este caso a que podamos ver un riesgo mayúsculo, ¿no? Voy a intentar matizar esto, pero yo creo que tenemos alternativas para cubrir posiciones, tenemos alternativas para ver la posibilidad, lógicamente, de hacer coberturas en este caso. Vamos viendo la parte ligera como tiene un escenario mucho peor que el crudo estándar, que el crudo natural, quiero decir, porque al final el precio, el coste sigue siendo distinto. Al final el precio que le podemos dar a este activo sigue siendo de forma diferente, pero es verdad que vamos viendo cómo siguen castigando en este caso al precio. La OPEP por el momento sigue sin presenciar, quiere decir, sigue sin en este caso realizar ningún comentario y tampoco una hoja de ruta que vayan a hacer a medio plazo, por lo tanto nos quedamos con el último mensaje. No les preocupa, el precio podría incluso caer al entorno de los 50, incluso $45 por barril, y esto no nos preocuparía porque seguirían estando en buen balance y con buena producción. Por lo tanto, yo creo que el escenario para la parte del crudo a medio plazo podría seguir siendo bajista, porque como os digo, al final lo que tenemos que hacer es siempre balance de cuál puede ser el escenario más probable. El escenario más probable, la OPEP ha hecho referencia a que los precios pueden caer y que no les preocupa, y la tendencia a nivel desde el punto de vista técnico, seguimos viendo cómo es perder niveles importantes de soporte. Por lo tanto, puede haber indicios, y de hecho yo creo que los hay, de que el crudo, la parte del Texas, la parte del Wheatie, la parte de ligera, pueda seguir reflejando caídas en el corto plazo y que pueda de alguna forma seguir perdiendo niveles de referencia. Por lo tanto, no nos empecinemos en este caso en abrir posiciones largas o en ver una tendencia alcista donde no la hay, máximos y mínimos decrecientes, perdiendo niveles de soporte importantes. La tendencia es bajista, vamos a acompañar a la tendencia, o si tenemos posiciones alcistas, vamos a realizar movimientos de cobertura, protegernos y esperar a ver cuáles son los próximos movimientos y sobre todo los próximos comentarios y acciones por parte de una OPEP que, como digo, no se pronuncia a día de hoy y por lo tanto nos quedamos con su último mensaje. Muchísimas gracias, Juan Enrique Cadiñanos. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros, un placer como siempre.